Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha capturado la imaginación de muchos de ustedes. Vamos a hablar de uno de esos momentos que una vez vistos, se quedan grabados en la memoria, especialmente cuando involucra a dos de los actores más queridos y comentados del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se imaginan a qué escena clave me refiero? Pues prepárense porque vamos a desgranar ese instante mágico, ese asterisco flashback asterisco que al parecer, Can Yaman tiene muy presente, y que tiene a todos especulando y suspirando. Si les gusta todo lo relacionado con el mundo de la actuación, los dramas que traspasan la pantalla y los misterios que rodean a las celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras dosis de entretenimiento y curiosidades. Comencemos. Todos recordamos la increíble química que Can Yaman y Demet Özdemir desprendían en Erkenzicus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Fue una novela que conquistó corazones a nivel mundial, y gran parte de su éxito se debió, sin duda, a la conexión palpable entre sus protagonistas. Can, interpretando al carismático y a veces impulsivo Can Divit, y Demet, como la vivaz y soñadora Sanem, formaron una pareja que se convirtió en un fenómeno. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo parecían señales de una atracción que trascendía la ficción. Y es precisamente esa línea difusa entre la realidad y la fantasía lo que nos fascina tanto, ¿verdad? La serie, que se emitió originalmente en Turquía entre 2018 y 2019, se convirtió en un auténtico fenómeno global. La historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que sueña con abrir su propia agencia de publicidad, y Can, un exitoso fotógrafo y playboy que se ve envuelto en los planes de su padre para que se enamore de la chica adecuada, ofreció una trama romántica que conectó con audiencias de todas las edades y culturas. La forma en que la serie entrelazaba comedia, drama y romance era magistral, pero el verdadero motor de su éxito, sin lugar a dudas, era la sinergia entre sus dos protagonistas. Ahora, la noticia que ha encendido las redes sociales y los foros de fans es que Can Yaman, según diversas fuentes y comentarios que han surgido, no olvida una escena clave de esa serie, una escena que parece haber marcado un antes y un después, no solo para los personajes sino quizás, y aquí viene la intriga, también para él a nivel personal. ¿De qué escena estamos hablando? Pues bien, para los que han seguido la serie con atención, hay un momento específico, un punto de inflexión en la relación entre Can y Sanem, que se destaca por su intensidad emocional. No es una escena de acción, ni un gran conflicto, sino un momento íntimo, de profunda conexión y vulnerabilidad. Piénsenlo, las series turcas son maestras en construir narrativas cargadas de emoción, de esos capítulos que nos dejan al borde del asiento, pero también de esos instantes que nos hacen creer en el amor eterno, o al menos, en la fuerza arrolladora de una atracción innegable. Y en Erkenzicus Can y Sanem tuvieron varios de esos momentos cumbre. Pero la escena a la que parece referirse Can, la que él mantiene viva en su memoria, es aquella donde las barreras entre Can Divit y Sanem se derrumban por completo. Es un momento en el que ambos personajes, después de muchas idas y venidas, de malentendidos y reencuentros, finalmente se permiten expresar sus verdaderos sentimientos de una manera cruda y honesta. Podríamos estar hablando de esa escena en particular, donde las palabras sobran y las miradas lo dicen todo. Una escena donde la tensión acumulada se libera, y la complicidad se vuelve casi tangible. Imaginen la fragilidad, la confesión tácita de un amor que ha luchado por abrirse paso. Can, conocido por su intensidad en pantalla, seguramente conectó profundamente con la emoción de su personaje en ese instante. Y Demet, con su expresividad, respondió con la misma fuerza, creando una sinergia que hizo de ese momento algo inolvidable para la audiencia, y aparentemente también para él. ¿Por qué esta escena en particular? ¿Qué la hace tan especial? Quizás fue la forma en que se filmó, la luz, la música, la ambientación que potenciaron la emoción. O tal vez fue la actuación pura y sin filtros de ambos, ese instante en que los actores se convierten realmente en sus personajes y transmiten verdades universales. Es ese tipo de escena que te hace pensar, esto es real aunque sepas que es ficción. Y cuando un actor recuerda con tanta claridad un momento así, a menudo significa que resonó en un nivel más profundo. Podría ser la vulnerabilidad que se mostró, la pureza del sentimiento expresado, o la culminación de un largo camino emocional para los personajes. Además, es importante recordar el contexto de la serie. Erkenzicus fue un éxito masivo.
Hoy la relación entre Khan y Sanem fue el motor principal de esa popularidad. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra. La idea de que Khan llaman a un guarde con especial cariño una escena específica alimenta aún más esas teorías y esperanzas de que la química que veíamos en pantalla pudiera haber tenido algo de verdad. Es como si al recordar esa escena, él reviviera no solo la interpretación de Khan David, sino quizás también una parte de la experiencia de trabajar con The Method de Mir, de esa conexión que fue tan evidente. Podemos especular que la escena en cuestión es aquella en la que, después de una gran crisis o un periodo de tensión, los personajes deciden dejar atrás el orgullo y las defensas. Quizás es el momento en que uno de ellos confiesa sus miedos más profundos, o el instante en que se dan cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Esos momentos de total entrega emocional son los que más impactan, tanto a quienes los interpretan como a quienes los ven. Y si Khan Yaman, después de todo este tiempo, sigue refiriéndose a ella o teniéndola presente, es una señal clara de su importancia. Pensemos en las numerosas escenas que un actor filma a lo largo de una temporada, o de toda una serie. Son cientos, miles de momentos. Que uno de ellos resalte de forma tan especial en la memoria de Khan nos dice mucho. Nos habla de la profundidad con la que abordó su personaje, de la conexión que sintió con Demet, y de la potencia dramática de esa historia en particular. Y no es solo por la trama de la serie, es por la forma en que se logró transmitir esa emoción. La dirección, la iluminación, incluso el vestuario, todo contribuye a crear esa atmósfera mágica. Y es que Khan Yaman no es un actor cualquiera. Lo hemos visto en otras producciones, y siempre se ha caracterizado por su entrega, por meterse de lleno en sus papeles. Pero con The Method de Mir en Erkentzicus fue algo diferente. La complicidad era palpable y ese es un tesoro para cualquier actor y para cualquier serie. Cuando esa química funciona, se convierte en la columna vertebral del proyecto. No es una exageración decir que su conexión en pantalla elevó Erkentzicus de ser una serie romántica más a un fenómeno cultural. Esta anécdota, si podemos llamarla así, nos invita a reflexionar sobre el poder del cine y la televisión. Nos muestra cómo las historias, contadas de la manera correcta, pueden dejar una huella imborrable, no solo en la audiencia, sino también en quienes las protagonizan. Esa escena clave, ese recuerdo que Khan Yaman atesora, es una prueba de que algunas historias van más allá de la pantalla, y se instalan en el corazón de quienes las viven. El hecho de que un actor de su calibre, con una carrera consolidada y múltiples proyectos, aún recuerde un momento específico de esta serie, habla de la resonancia que tuvo en él. Además, para los fans, esto es oro puro. Nos da material para seguir analizando, para seguir creando teorías, para seguir soñando. Nos permite imaginar que esa conexión especial que veíamos era más de lo que creíamos, o que al menos, el impacto de esa historia y de esa relación fue significativo para todos los involucrados. Y en el fondo creo que todos nos alegramos cuando vemos que un proyecto ha sido tan especial para sus creadores y protagonistas. Ese sentimiento compartido de que algo importante sucedió en ese set es lo que une a la comunidad de fans. Podemos intentar desglosar qué hace que una escena sea tan memorable. A menudo son los momentos de quiebre, aquellos en los que los personajes muestran su lado más vulnerable, sus miedos, sus anhelos más profundos. En Erkentzicus Khan David, con su fachada de hombre seguro y despreocupado, tenía muchas capas ocultas, y Sanem, con su ingenuidad y pasión, era capaz de desarmar esas defensas. Cuando esa conexión se daba en pantalla, y se sentía tan real, es natural que dejara una marca. Hay momentos en la serie que podrían encajar en esta descripción. Podría ser la escena donde Khan, tras un malentendido doloroso, se da cuenta de la profundidad de sus sentimientos por Sanem y la busca desesperadamente. O quizás ese instante de calma en medio del caos, donde ambos se miran y comprenden que están hechos el uno para el otro. O incluso una escena de reconciliación, donde las palabras ya no son necesarias y el abrazo lo dice todo. Cada fan tiene su escena favorita, esa que los hizo suspirar o incluso llorar. Y la idea de que Khan Yaman comparta esa emoción con nosotros, al recordar una escena en particular, es lo que hace esto tan especial. La televisión turca ha demostrado ser un vehículo increíble para contar historias de amor complejas y conmovedoras. La forma en que construyen la tensión romántica, los diálogos cargados de significado y las actuaciones emotivas, logran crear una experiencia inmersiva para el espectador. Erkentzicus fue un ejemplo perfecto de esto, y la escena que Khan recuerda es probablemente una culminación de todo lo que la serie representó,
el viaje de dos almas que se encuentran, se enredan y finalmente se descubren. La memoria de un actor sobre una escena particular puede estar influenciada por muchos factores. Podría ser la dificultad de la interpretación, la intensidad de las emociones que tuvo que canalizar, o la conexión personal que sintió con el personaje en ese momento. O quizás simplemente fue un momento en el que la magia de la actuación se alineó perfectamente con la química con su coprotagonista, creando un instante que trascendió la simple actuación y se convirtió en algo más. En definitiva, la noticia de que Can Yaman recuerda una escena clave de Erkenci-Kuş con Demet Özdemir no es solo un detalle jugoso para los fans. Es una invitación a reflexionar sobre el poder de las historias bien contadas, sobre la química innegable que puede surgir entre dos actores, y sobre cómo esos momentos efímeros en pantalla pueden dejar una huella duradera en quienes los protagonizan y en quienes los ven. Así que, mis queridos amigos, cuando hablamos de que Can Yaman no olvida esa escena clave con Demet Özdemir, estamos hablando de la magia del cine, de la química que traspasa la pantalla, de esos momentos que quedan grabados en la memoria colectiva. Estamos hablando de la huella que dejó Erkenci-Kuş en el corazón de sus protagonistas y de millones de espectadores en todo el mundo. Y es fascinante cómo un solo instante, una secuencia de imágenes y emociones, puede seguir resonando años después. En resumen, hemos explorado por qué la escena en cuestión, esa que Can Yaman mantiene en su memoria, es tan significativa. Hemos hablado de la química innegable entre Can y Demet, de cómo las series turcas logran crear momentos de gran impacto emocional, y de cómo esto puede resonar profundamente en los actores. Esta anécdota nos recuerda el poder de las buenas historias y las conexiones auténticas que pueden surgir en el set. Nos habla de cómo un momento específico, cargado de emoción y autenticidad, puede convertirse en un faro en la memoria de un artista. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál creen ustedes que es esa escena clave que Can Yaman no olvida? ¿Qué momento de Erkenci-Kuş los marcó a ustedes? Déjenme sus teorías y sus recuerdos en los comentarios, me encanta leerlos. Si tienen alguna idea sobre qué escena podría ser, o qué momento creen que fue el más impactante para ellos, no duden en compartirlo. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Can y Demet, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!